oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, abrimos nuestras Biblias entonces. Vamos a estar estudiando el día de hoy Romanos capítulo 6. Vamos a terminar este capítulo, así que vamos a estar estudiando desde el versículo 15, Romanos capítulo 6, a partir del versículo 15 y entonces hasta el versículo 23, hasta el final del capítulo. La semana pasada pusimos por título al mensaje, ¿se acuerdan? Yo trato de pensar mensajes que sean fáciles, títulos que sean fáciles de recordar, creo que ya nadie recuerda, ¿no? ¿Cómo? Considérate muerta, ¿no? En el sentido de considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y bueno, como es el mismo capítulo 6 y de alguna manera quería darle continuidad a lo que hemos estado estudiando la semana pasada, el título del mensaje para el día de hoy sería Considérate esclavo. Los dos títulos son como que bastante negativos, ¿no? Considérate muerto y considérate esclavo. Bueno, Juan, me considero esclavo si ya me consideré muerto primero. Pero bueno, vamos a ir viendo por qué el título y qué sentido tiene desde la perspectiva con la cual Pablo escribió estos versículos. Así que, si tú lo recuerdas, hemos estado hablando por lo menos de tres divisiones generales de lo que hemos visto hasta el día de hoy en el libro de Romanos. Sin considerar los primeros versículos del capítulo 1, hay tres grandes temas doctrinales que hemos estado viendo hasta el día de hoy. El primero tiene que ver con la condenación del pecador, que es a partir de la mitad del capítulo 1. Después el segundo tema que va a exponer Pablo tiene que ver con la justificación de los pecadores, hasta mitad más o menos del capítulo 3, y después de la segunda mitad del capítulo 3 estaremos hablando de la justificación de los pecadores. Y este capítulo 6 comenzamos un nuevo tema que tiene que ver con la santificación, ¿sí? Entonces, si te decía yo la semana pasada, si quieres tener una idea y si quieres recordar los temas principales del libro de Romanos, acuérdate por lo menos hasta ahora de estos cuatro temas que hemos visto, ¿no? La condenación de los pecadores, ¿cuál les dije después? La justificación de los pecadores, después, ¿cuál les dije? La santificación de los pecadores, creo que son solo tres, ¿no? No sé por qué les dije cuatro. La santificación de los pecadores, porque la primera parte tenía que ver con la salvación, ¿no? Pero entonces, condenación, justificación y santificación son los temas que hemos estado viendo hasta este capítulo 6. Hoy tiene que ver mucho, es prácticamente una continuidad a lo que venía hablando el apóstol Pablo. Y la semana pasada habíamos cerrado con algunos versículos y con tres aplicaciones prácticas. Como te decía, es muy interesante porque después de 5 capítulos y algunos versículos más, hasta este momento Pablo lo único que ha hecho es establecer fundamentos y establecer los cimientos y establecer principios teológicos sumamente profundos, pero hasta los versículos que vimos la semana pasada no encontramos ninguna instrucción ni ningún mandato a seguir. Hasta estos versículos que estudiamos la semana pasada, más específicamente a partir del versículo 11, dice así: también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después el segundo imperativo es en el versículo 12, no reine, es un imperativo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí hay otro tercer imperativo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿verdad? Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y terminamos entonces la semana pasada dando estos tres instrucciones de parte del apóstol Pablo. Si lo recuerdas, y si no lo recuerdas, se lo repito. Algo que tenemos que recordar: estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Algo que tenemos que renunciar, o algo a lo que tenemos que rechazar: no reine pues el pecado. Tenemos que decirle al pecado: me rebelo contra ti, no te voy a obedecer,
Y mira, no sé si alguien tuvo la oportunidad de hacerlo, pero esta semana tuve algunas oportunidades, de esas buenas oportunidades de pecar, y me vino a la mente lo que yo mismo dije el domingo, ¿no? Y dije, no, me revelo totalmente, no te voy a obedecer, no voy a dejar que tú reines. Y experimenté el pecado, por lo menos en esas dos, ¿no? Hubo otras que no, pero apliqué lo que habíamos estudiado. Y finalmente, algo que tenemos que rendir, nuestros propios cuerpos, nuestros miembros a Dios, como instrumentos de justicia. Tenemos que rendir todo lo que nosotros somos, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que nosotros somos tenemos que presentarlo a Dios como instrumentos de justicia. Así que están estos tres mandatos o esas tres instrucciones prácticas que yo espero que las sigan recordando. Algo que tenemos que recordar, algo lo cual tenemos que rechazar y algo que nosotros tenemos que rendir. Vamos entonces a leer nuestro pasaje el día de hoy a partir del versículo 15 y entonces con el tema Considérate esclavo. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 15 y te vas a dar cuenta que es muy similar a lo que vimos al principio del capítulo 6. Comienza Pablo con este diálogo, con estas preguntas, como si estableciera una conversación imaginaria con sus opositores, y no solamente él formula las preguntas, sino que él mismo va a responder a las preguntas. Y muchas de las palabras y mucha de la estructura que vemos a partir del versículo 15, te darás cuenta que es la misma estructura del versículo 1 de este capítulo. Se dice entonces así, Romanos capítulo 6 a partir del versículo 15. Dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te acuerdas lo que decía el versículo 1, no? Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces es una pregunta, la misma que él responde de la misma manera que acá, ¿no? Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cuál es la respuesta que el apóstol Pablo da? Igual que en el versículo 2, dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es un pasaje hermoso, creo que la mayoría de nosotros conocemos e incluso nos sabemos de memoria Romanos capítulo 6, versículo 23. Y mira, siempre, ¿te acuerdas cuando estudiamos Romanos 5, 8? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. Yo hacía un comentario a este versículo, y mi comentario era que generalmente utilizamos este versículo como un versículo para no creyentes, para poder compartir el evangelio, para evangelizar a no creyentes, pero entendemos que este versículo se lo dijo Pablo ¿a quién? ¿A quién le está escribiendo? A creyentes, a la iglesia, ¿sí? Ahora no me malinterpretes, no es que no lo puedes utilizar. Ayer estábamos desmontando la tela que estaba acá arriba y todas unas grapas, tenía como 100 grapas ahí, las quité con un desarmador. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal del desarmador? ¿Quitar qué? Tornillos, ¿no? Pero lo podemos utilizar para otras cosas, claro, quitar grapas o utilizarlo de palanca para sacar algo, lo puedes utilizar para muchas cosas, ¿no? Pero el objetivo primordial de un destornillador es justamente desatornillar, ¿no? Entonces,
Romanos capítulo 5, versículo 8, podemos utilizarlo como un versículo evangelístico, pero el contexto es una enseñanza para la iglesia. Bueno, Romanos 6, 23 es exactamente lo mismo. Lo utilizamos muchísimo en el contexto de no creyentes, ¿sí? No lo sabemos de memoria porque la paga del pecado es muerte, la verdad de Dios es eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y no está mal que lo utilices así. Ese es uno de los propósitos, o esa es una de las utilidades de este versículo, pero cuando Pablo escribe este versículo, lo está escribiendo en el contexto de la iglesia, y es una enseñanza para la iglesia, y el objetivo, ya vamos a llegar ahí al final, pero creo que tiene que ver con darle ánimo a la iglesia de Cristo, entendiendo lo que nosotros tenemos en Cristo. Ya vamos a llegar ahí. Pero bueno, comenzamos desde el versículo 1. Te decía, igual que en el versículo 1 de este mismo capítulo 6, Pablo va a comenzar con esta pregunta. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el versículo 1 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Aquí es un poquito diferente, dice que pues, y ya no está hablando de solamente decir, que pues diremos que perseveraremos en el pecado, sino acá es como si Pablo avanzara un poquito más y pasa no solamente de decir en nuestro corazón o decir con nuestra mente, si persevero en el pecado, abunda más la gracia de Dios, sino que Pablo va directamente al hecho no solamente de decir, sino de cometer el acto o de pecar. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y algo que voy a introducir también en este versículo 15, a diferencia del versículo 1, es el hecho de estar bajo la ley. Versículo 1 es solamente perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces en ambos versículos se menciona la gracia, pero acá Pablo va a hacer un énfasis también en la ley. Así que son versículos similares, con algunos elementos similares, pero también con sus diferencias, pero la respuesta va a ser exactamente la misma, si tú te das cuenta. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. La respuesta va a ser exactamente la misma, ¿sí? Entonces, la idea no cambia. En estos versículos nosotros estamos hablando de aquellos que se planteaban o que tenían dudas en lo que significaba estar en Cristo o lo que significaba estar en la gracia. Si tú lo recuerdas, de lo que estábamos hablando es de este grupo de personas o de esta enseñanza o de esta, ¿cómo se llama? De esta herejía, ¿sí? Doctrinal de dos. ¿Se acuerdan del nombre que leímos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Se me fue la palabra, se les fue la palabra. Tenía que ver con antinoministas o antinominialistas, que significaba que aquellos que estaban en contra de la ley, es decir, aquellos que decían, como yo ya estoy en Cristo, como yo ya estoy en la gracia, como tengo el perdón, Dios ya no me va a juzgar de pecado, así que no tiene relevancia cómo viva mi vida, no tiene relevancia si realmente obedezco o desobedezco a Dios, estoy bajo la gracia, tengo la salvación, tengo el perdón de Dios, Dios ya no me va a juzgar, así que puedo darle rienda suelta al pecado, que al fin no pasa nada, ¿no? Entonces, estos versículos siguen manteniendo esta misma línea de pensamiento, ¿no? Esta malinterpretación de lo que verdaderamente significa la gracia, ¿sí? Pero bueno, en contraste de lo que significa abusar de la gracia, estos versículos van a hablar de lo que verdaderamente significa la gracia y lo que verdaderamente significa ser libre de pecado, ¿sí? Fuimos libertados del pecado, pero no fuimos hechos libres para caer en el pecado, ¿sí? Después, Pablo introduce este concepto que digo no estaba en el versículo 1, pero habla entonces respecto a estar bajo la ley, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿O qué significa estar bajo la ley? Tiene que ver con todos aquellos que creían en la ley como un medio para la salvación. Estar bajo la ley es simplemente eso, considerar la ley como un medio para la salvación. En otros términos, estar bajo la ley significaría pensar que el cumplimiento de los 10 mandamientos, eso sería entonces el camino para la salvación. O en otras palabras, creer que mis buenas obras me llevan para la salvación, o que yo puedo tener mis propios méritos y que mis propios méritos pueden llevarme a la salvación, en términos más entendidos para nosotros. Ahora,
si tú lo ves desde esta manera y lo entiendes desde esta manera, muchos de nosotros en otro tiempo vivíamos bajo la ley, pensando que si nosotros obedecíamos todos estos mandamientos impuestos por la iglesia, entonces así nosotros tendríamos los méritos suficientes para obtener la salvación, ¿sí? Entonces esto es lo que significa estar bajo la ley. Pero lo que va a hacer Pablo, entonces, a partir de estos versículos, él va a dejar claro que, como en los primeros capítulos de Romanos, ¿te acuerdas? En el capítulo 3 decía, no hay justo ni aun uno. Es decir, este tema ya lo tocó Pablo. Ya habíamos pasado por todo esto en que es totalmente imposible para el hombre que cumpla la ley a la perfección. Así que la ley, entonces, escucha bien, no va a ser un medio para la salvación, sino más bien la ley va a ser un medio para la condenación, porque nos va a demostrar qué tan pecadores somos. Entonces, si tenías esta perspectiva, perdón que te la cambie radicalmente, pero los mandamientos o la ley de Dios entonces no es un medio para la salvación, sino más bien un medio para la condenación. La ley no nos hace ver más justos cuando la obedecemos, es decir, honrar a mis padres, entonces esto me hace ver como una persona más justa. Le bajé una rayita a mis mentiras, bueno, entonces el cumplimiento a la ley me hace ver como una persona más justa, ¿no? No codicié a la mujer de mi prójimo, bueno, entonces el cumplimiento me hace ver como una persona más justa. Todo lo contrario, la ley no nos hace ver más justos cuando la cumplimos, sino que nos hace ver más injustos por todos los otros mandamientos que dejamos de cumplir. Podemos cumplir alguno parcialmente, pero ¿qué hay de los otros 9? Puedo cumplir a partir de hoy, si así fuera, los 10 mandamientos, pero ¿cuántos años de mi vida he deshonrado a mis padres, he dicho mentiras, etcétera, 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 ¿no? Entonces la ley no nos hace ver más justos cuando la cumplimos, sino todo lo contrario, nos hace ver mucho más injustos cada vez que nosotros caemos en incumplimiento, ¿sí? La ley no muestra nuestra santidad, si no es un medio para mostrar nuestra santidad, miren cómo soy cumplido, miren cómo obedezco la ley, sino que lo que hace realmente la ley va a ser mostrarnos nuestra pecaminosidad, ¿sí? Nos va a mostrar qué tan incapaces somos de ser santos. La ley muestra más bien la santidad perfecta, y no solamente la santidad perfecta de Dios, sino la ley inalcanzable de Dios, porque realmente el estándar que Dios pone en la ley es humanamente inalcanzable. Entonces, si la ley nos muestra qué tan pecadores somos, si la ley nos muestra qué tan injustos somos, si la ley nos muestra qué tan santo y qué tan perfecto es Dios, si la ley establece este estándar humanamente inalcanzable, la ley también va a ser un instrumento o un medio para que nosotros podamos ver la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que dice a continuación? Ahí el versículo 15. ¿Qué pues diremos? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces es indudable que cuando nosotros entendemos el propósito de la ley, esto nos hace ver la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. No es un medio para la salvación, como te decía, sino un medio para mostrar nuestra condición, y es un medio para nuestra condenación. Después mencioné entonces la palabra gracia, dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y la gracia qué es? Bueno, es un concepto que muchos de nosotros tenemos la definición de memoria. ¿Cómo se define la gracia de Dios? Un regalo inmerecido de parte de Dios, ¿sí? Algo que Él nos da, no por nuestros propios méritos, sino que Él nos lo obsequia, ¿sí? Sin costo alguno. Entonces la idea de estar bajo la ley o bajo la gracia es como si tuvieras de alguna manera un paraguas que te está cubriendo, y lo que dice Pablo es que ya no estamos entonces bajo la ley, sino que estamos bajo de la cobertura de la gracia, que es este regalo inmerecido de Dios. Específicamente, ¿cuál es el regalo que hemos visto en Romanos? Ser declarados justos, ¿sí? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no inocentes, a pesar de tener una vida llena de pecado. El regalo de la gracia de Dios es ser declarados justos delante de Él. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24, unas hojitas atrás, justamente Pablo va a describir qué significa estar bajo la gracia. Dice así Romanos 3,
versículo 21, pero ahora, ¿te acuerdas los versículos anteriores que venía diciendo? No hay justo ni aún uno, todos se desviaron, etcétera, 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 que era el veredicto del juez. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué dice? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y después lo dice ahí, no siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, están estos dos polos opuestos. Ya no estamos bajo la ley, ya no vivimos la confianza de que si nosotros cumplimos los 10 mandamientos o los mandamientos de Dios, vamos a tener la salvación, sino que estamos bajo la gracia, es decir, bajo el entendimiento de que por nuestra fe en Jesucristo podemos ser declarados justos delante de Él, ¿sí? Y entonces el argumento de esta gente en la cual Pablo está pensando, el argumento de muchos de los judíos, ¿cuál sería? Bueno, el argumento sería semejante a esto, ¿no? Si ya no estoy bajo la ley que me condena, entonces no tengo realmente una ley que me gobierne. Si Pablo está diciendo que ya no estamos bajo la ley, ya no estoy sometido a ningún tipo de norma o a ningún tipo de ley que me gobierne, antinoministas o antinominialistas. Entonces, si estoy bajo la gracia, si ya no estoy bajo una ley que me gobierne, puedo entonces seguir pecando. Si no hay reglas, puedo jugar como se me dé la gana. Yo no sé, muchos de nosotros jugamos futbolito callejero, ¿sí o no? ¿Cuántos han jugado futbolito callejero? ¿Y cuáles son las reglas prácticamente? No hay reglas, ¿no? Donde salga, ahí la puedes agarrar, no hay falta, no hay fuera de lugar. Entonces, cuando pensamos en el deporte, si en un deporte no hay reglas, ¿cómo jugarías? Como se te dé la gana, no hay reglas, puedes hacer de tu vida lo que quieras. Entonces los anti-ley o los antinominialistas decían, si entonces ya no hay ley, esto me da la oportunidad de jugar mi vida o de hacer mi vida con lo que yo quiera, puedo jugar la vida como se me da la gana. Pero entonces viene la respuesta del apóstol Pablo, de la misma manera que vino en este mismo capítulo, en el versículo 2, y la respuesta va a ser de una manera contundente. ¿Cuál va a ser la respuesta? Bueno, la misma gente, es que dice Pablo, que dice, en ninguna manera. El hecho de que ya no estemos bajo la ley, es decir, el hecho de que ya no estemos condenados bajo la ley, no significa para nada en que puedes vivir tu vida o que puedes jugar el juego de la vida cristiana como a ti se te antoje. No hay posibilidad, no hay manera en la que pueda suceder de esta manera. La semana pasada no lo mencioné, solo mencioné que esta expresión en ninguna manera o de ninguna manera es una de las expresiones más enfáticas que Pablo utiliza para negar algo. Es decir, no simplemente dice no, o sea, no podemos pecar por el hecho de que estamos en la gracia. De ninguna manera, en griego sería la forma más enfática de expresar que no existe absolutamente ninguna posibilidad de que un hijo de Dios pueda vivir su vida practicando o pueda vivir una vida de constante pecado. Mira, por lo menos en el libro de Romanos, Pablo va a utilizar exactamente la misma expresión en 11 ocasiones. Y te las voy a leer. Romanos, no los busques porque te vas a volver loco. O si quieres, si eres muy hábil, hazlo. Romanos capítulo 3, en versículos 1 al 6, lo va a mencionar por lo menos 2 veces, de ninguna manera. Y va a utilizar una tercera expresión similar, que ya la vas a leer ahí, ¿no? Romanos capítulo 3, versículos 1 al 6, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y fíjate esta expresión, que sería el opuesto, dice, mucho en todas maneras, ¿sí? Entonces es el opuesto a no de ninguna manera. Dice primero, o sea, ¿qué ventaja tiene ser judío? Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que hará castigo? Hablo como hombre y responde después, en ninguna manera. Romanos capítulo 3, versículo 9,
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, nosotros judíos somos mejores que los gentiles. ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Capítulo 6, versículos 1 y 2 que estudiamos la semana pasada, que pues diremos que perseveramos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. El que leímos hoy, Romanos capítulo 6, versículo 15. Después está Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Romanos capítulo 7, versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Romanos capítulo 11, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y responde Pablo, en ninguna manera. No solamente estas 11 ocasiones, solamente en Romanos, solamente 11 veces en 11 capítulos de Romanos. Pablo va a utilizar esta misma expresión en otros 5 versículos, en 1 Corintios 15, 29, que no lo vamos a leer, 1 Corintios 16, 12, Gálatas 2, 17, Gálatas 3, 21 y 2 Tesalonicenses 2, 3. Ahora, cuando nosotros leemos todas estas expresiones, esto nos deja ver algo, lo directo, lo contundente, lo confrontativo que es Pablo, especialmente en estos primeros 11 capítulos de Romanos. Ahora, cuando tú estudias este tipo de frases repetidas, te dan mucha luz a entender ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Pablo lo utiliza en otras cartas? Apenas 5 veces se menciona esta expresión. Pero ¿por qué se menciona tantas veces en Romanos? Bueno, porque la carta de Romanos va a ser una carta muy dura y va a ser una carta muy confrontativa. ¿Por qué en 11 capítulos de Romanos se repite esta frase 11 veces y después a partir del versículo 12 ya no volvemos a encontrar esta frase de ninguna manera? Bueno, lógicamente porque la primera parte de Romanos hasta el capítulo 11 va a ser una parte o una sección sumamente confrontativa. A partir del capítulo 12 es una sección que tiene que ver más bien con los deberes de la vida cristiana, pero a partir del capítulo 12 ya no vuelves a encontrar esta frase de ninguna manera, ¿sí? Mira, algunos de ustedes de repente se acercan conmigo, sobre todo cuando hablé de la ira de Dios, ¿no? A algunos les encantó, les abrió una perspectiva de lo que es la ira de Dios, pero a algunos como que de alguna manera se les movió la estantería, ¿no? Y algunos en ocasiones me han dicho, oiga, pastor, es que ¿por qué no algunos mensajes con más de ánimo y de más entusiasmo, ¿no? Porque es muy confrontativo. Ahora escucha, si en 11 capítulos Pablo es tan directo y es tan claro y es tan contundente y dice, no se puede de ninguna manera, esto para el Hijo de Dios es imposible, ¿sí? ¿Qué entendemos? Que no es que yo quiera ser confrontativo, la carta del apóstol Pablo, por lo menos los primeros 11 capítulos, es confrontativa, ¿sí? Entonces no pienses que a mí me gusta predicar así, bueno, aunque se me da por naturaleza, pero mucha de la enseñanza es porque el énfasis de la palabra de Dios es así. Hay palabras que son, hay pasajes que son de ánimo, pero sobre todo los primeros 11 capítulos de Romanos van a ser así, van a ser directos, van a ser claros, van a ser contundentes y van a ser muy confrontativos, ¿sí? Entonces, mira, solamente de ver cuántas veces se repite esta frase y ver el comportamiento te da una idea de cuál es el énfasis de la carta, por lo menos en los primeros 11 capítulos, ¿no? Así que bueno, no es posible. Para el verdadero Hijo de Dios, para alguien que genuinamente es Hijo de Dios o que ha sido justificado, no hay forma posible de vivir de esta manera, ¿sí? Como estoy bajo la gracia, puedo pecar, que al fin no pasa nada. Ahora, la realidad es que muchos de nosotros, cuando estamos ante una situación de pecado, o muchos de nosotros cuando tenemos ahí la pelota en la puerta, cuando tenemos una oportunidad clara para pecar, tenemos la opción o generalmente pensamos, no lo decimos, o a lo mejor ni siquiera lo pensamos
literalmente de esta manera, ni lo expresamos verbalmente con estas palabras, pero muchos de nosotros todavía pensamos que tenemos la opción de pecar, ¿sí? Piensa en alguna situación de pecado. Y muchas veces, te repito, seguimos con esta mentalidad de que tenemos la opción de pecar. Y ante el pecado, ¿qué hacemos? Estamos ahí y es como escuchas la vocecita de la caricatura, ¿te acuerdas? La vocecita del diablo y después la vocecita del angelito. Y te repito, cuando estamos en esas situaciones de pecado, muchas veces nuestra mentalidad sigue siendo esta. O le hago caso a la vocecita del diablo o le hago caso a la vocecita del ángel. Pero este versículo o estos versículos nos van a dejar en claro que no puede ser así en la vida del creyente, ¿sí? Y muchas veces caemos en pecado y cedemos al pecado. ¿Por qué? Te digo, no lo expresamos con palabras, o a lo mejor no lo pensamos así literalmente, pero lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón es: voy a pecar, pero Dios, ¿qué? Me va a perdonar, ¿no? Entonces tengo la opción, decido pecar, porque al final de cuentas sé que en la gracia de Dios, y estando bajo la gracia de Dios, vamos a tener el perdón de nuestros pecados. Pero te repito, Pablo en estos versículos es sumamente directo, es sumamente claro, es sumamente contundente, confrontativo, y dice: no puede ser así. De ninguna manera un cristiano puede vivir la vida de esta manera, ¿no? Escudándose en la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ahora escúchame, porque quizás vienen dudas a tu mente como dudas vinieron a mi mente. El cristiano no tiene la posibilidad de elegir pecar o no. No deberíamos de pensar así. Y te lo planteo en dos términos, ¿sí? En los términos terrenales o en los términos humanos, obviamente tenemos opción de pecar o no, ¿cierto o no? Sí, porque todos lo hacemos. Tienes una oportunidad clara de pecar y terrenalmente y humanamente tienes la opción y decides escuchar a la vocecita del diablito o a la vocecita del angelito, ¿no? Pero lo que me refiero es en términos celestiales, ¿sí? Tendríamos nosotros que entender que para el cristiano el pecar jamás tendría que ser una opción. ¿Se entiende la diferencia? Porque a lo mejor me dices: no, es que yo peco y la verdad es que sí tengo opción, ¿no? A veces decido que sí y a veces decido que no. O sea, terrenalmente y humanamente sí tenemos esta realidad de tener opción de pecar o no pecar. Pero desde la perspectiva celestial o desde la perspectiva del cielo, alguien que verdaderamente ha sido justificado por Dios y alguien cuyos pecados han sido perdonados, tendríamos que entender que el pecar ya no tendría que ser una de nuestras opciones. Tendría que estar totalmente fuera del plan, ¿sí? Por eso Pablo dice: pecaremos, no, de ninguna manera. Aunque la realidad de nuestra vida es que seguimos teniendo la opción, desde la perspectiva celestial y desde la perspectiva divina y espiritual, ni siquiera tendría que ser una opción para el cristiano pecar. ¿Por qué? Lo vimos la semana pasada, porque estamos muertos al pecado. Es decir, el pecado ya no tendría que tener un dominio sobre nosotros como lo tendría anteriormente, ¿sí? Dice: a quien obedeces es a quien eres esclavo. A quien obedeces es aquella persona o aquella cosa de la cual eres esclavo. Otra más, dice: a quien obedeces es a quien perteneces. Esa me gustó porque rima. A quien obedeces es a quien perteneces. ¿Ya la notaron? Y la tercera: a quien obedeces revela la identidad de tu Señor. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, si no está ahí en la grabación, ¿no? A quien obedeces es a quien perteneces como esclavo. A quien obedeces, bueno, eso es a quien le perteneces, a quien obedeces revela la identidad de tu Señor. Y cuando hablamos de obediencia, yo creo que tenemos que entender esto. Cuando hablamos de obediencia, no me estoy refiriendo, y la palabra de Dios no se está refiriendo única y exclusivamente a los actos de obediencia, es decir, a la obediencia que es visible, ¿sí? Incluye, cuando nosotros hablamos de obediencia, obviamente incluye todos esos actos de obediencia que son visibles,
Pero cuando hablamos de obediencia, perdón, es la obediencia que aplicas, por ejemplo, cuando estás solo frente a una pantalla, del celular, de la televisión, de lo que sea. O sea, la obediencia va más allá de lo que nosotros vemos. La obediencia tiene que ver con aquello que haces cuando estás solo, frente a una pantalla, frente al internet. Es la obediencia, por ejemplo, cuando te levantas en la mañana o te acuestas en la noche y tienes tu Biblia ahí y nadie te está viendo y tú entiendes que debes pasar un tiempo con Dios en oración y en lectura. Esa es la obediencia de la cual estamos hablando ahora, cuando estás solo en tu cuarto frente a la palabra de Dios, ¿no? Es la obediencia de que cuando pasa, por ejemplo, una mujer, podríamos decir un hombre también, aunque nadie lo vea como un acto de obediencia externa, en tu corazón tomas la decisión de obedecer a Dios y no mirar a esa mujer o a ese hombre para codiciarlo en tu mente. Estamos hablando de esta obediencia, de cuando estás a punto de decir algo, o a punto de hacer una broma, o a punto de reaccionar, y en tu interior y en tu mente decides someterte a Dios, decides obedecer, aunque nadie más afuera lo vea, ¿sí? Y apunté esta frase también, dice: la obediencia humanamente invisible es la más genuina de todas las obediencias. ¿Se entendió? La obediencia humanamente invisible es la más genuina de todas las obediencias. Porque los actos de obediencia externa pueden estar condicionados a qué? A que alguien me está viendo, y como alguien me está viendo, como estoy acá en la iglesia, pues tengo que abrir mi Biblia, porque si no abro mi Biblia van a decir que a qué vine, ¿no? Cuando todos me están viendo, tengo que servir a Dios porque todos me están viendo, entonces tengo que obedecer y tengo que demostrar obediencia, ¿no? Entonces, la obediencia humanamente invisible siempre va a ser la más genuina de todas las obediencias. Y esta es esta obediencia de la cual estamos hablando en este pasaje. ¿Ves? Pablo no hay, el versículo es sumamente claro, ¿sí? Obedeces al pecado para muerte o obedeces a la justicia. Y más adelante va a hablar de obedecer a la justicia para vida eterna. Solamente hay esas dos opciones. Es un menú solamente de dos platos. Pablo no le llama a aquel que continuamente está pecando, no le da este título que muchas veces nosotros utilizamos de cristiano carnal. No existe en la mente de Pablo. O estás obedeciendo al pecado para muerte o estás obedeciendo a la justicia para vida eterna. Una persona que continuamente, escucha, sigue sus propios deseos, o una persona que continuamente está viviendo solamente para sí mismo, o una persona que no vive en obediencia a Dios, y esta obediencia que nosotros hablamos invisible, que es la más genuina de todas las obediencias, una persona que en su vida, cuando nadie la ve, no tiene actos piadosos, es decir, una persona que no continuamente, no te voy a decir absolutamente todos los días sin fallar una sola hora y lee la palabra de Dios, pero una persona que de manera cotidiana, es decir, que no tiene la palabra sería que no tiene un patrón constante de hábitos piadosos, no estaríamos hablando de obediencia, ¿sí? Sino más bien estaríamos hablando de un patrón continuo de pecado. No hay cristiano carnal. O eres de los que obedecen al pecado para muerte, o eres de los que obedecen, o somos de los que obedecemos a la justicia para vida eterna. Tú lees el versículo y no hay medias tintas en eso. Una persona que sigue siendo esclava del pecado es esclava para muerte, ¿sí? Si realmente estamos bajo la gracia de Dios, como lo diría el versículo 15, entonces, ¿qué tendríamos que ser? ¿Esclavos de qué? De la obediencia a Dios, ¿sí? Si realmente estamos bajo la gracia, repito, como lo dice el versículo 15, entonces tendríamos que entendernos o tendríamos que considerarnos como esclavos de la obediencia. El versículo 17, y mira, el versículo 17 comienza de una manera sumamente hermosa. Habíamos hablado que cuando nosotros encontramos esta palabra, pero en la Biblia, generalmente, ¿qué va a significar? ¿Se acuerdan? ¿Un qué? Un contraste. Entonces, Pablo en el versículo 16 dice: hay quienes siguen viviendo su vida como esclavos del pecado. Hay otros que son esclavos que obedecen a la justicia, pero hay otros que obedecen todavía al pecado.
pero, y escucha y subraya esta expresión si tienes Biblia en papel, ¿no? Dice, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así que Pablo en este versículo 17 no solamente va a marcar un contraste en lo que éramos antes y en lo que somos al día de hoy, y lo va a expresar a través de su gratitud, a través de la alabanza. Es como si su corazón estallara en gratitud y dijera, pero gracias a Dios. Y de una manera igual clara y contundente expresa la nueva realidad que tenemos aquellos que hemos sido justificados. Y a partir de acá, de este versículo 17, no sé si vamos a tener tiempo para hacerlo, pero después te animo a que hagas un ejercicio. Subraya todos los verbos que están en pasado, porque eso va a hablar de cuál era nuestra identidad antes y de cuál es nuestra identidad el día de hoy. Gracias a Dios de verdad, de que ya no somos más esclavos del pecado. Si has sido justificado en Cristo, si has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, gracias a Dios, porque aunque eras esclavos del pecado, erais en otro tiempo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquí hay algunos temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, y en este contexto en el que escribe el apóstol Pablo, cuando nosotros hablamos de esclavitud, o cuando en aquellos entonces en Roma se hablaba de esclavitud, te pregunto, ¿por qué un esclavo obedecía a su amo? ¿Cuáles eran los motivos o cuáles eran las razones por las cuales un esclavo obedecía a su amo o a su señor? Podríamos decir. Por temor al castigo, ajá, exactamente. ¿Por qué más? Para eso lo habían comprado. Porque prácticamente ese era su propósito, no tenía otro propósito en la vida, ¿no? Entonces, en la antigua Roma, y si todavía hay casos de esclavitud, un esclavo obedece ¿por qué? Prácticamente porque no le queda de otro, ¿sí? En aquellos entonces, y también lo hemos mencionado acá desde el púlpito, cómo era vista la esclavitud, prácticamente un esclavo era visto simplemente como una herramienta. Estos días hemos estado trabajando mucho y tú ves las herramientas y las herramientas están ahí todas empolvadas. Cuando las necesitas las utilizas, cumplen su propósito, pero cuando dejan de cumplir su propósito, una herramienta, ¿qué es? Pues un pedazo de fierro o un cable o una cosa con motor, pero no es una persona. Bueno, los esclavos históricamente eran vistos así. Los esclavos no eran personas. Los esclavos literalmente eran una herramienta que tenía un propósito, y que cuando la herramienta dejaba de cumplir su propósito, tenías de dos opciones: vendías la herramienta, vendías a tu esclavo a otra persona más, y en algunas ocasiones el esclavo que dejaba de cumplir su función, ¿sabes qué hacía su amo con él? Y lo hacía por derecho, ¿qué? Lo mataba. Si tu herramienta ya no te sirve, la tiras. Y no eran juzgados, porque era parte de los derechos de aquel que era señor de un esclavo, ¿sí? Entonces, literalmente el esclavo obedecía porque no tenía otra opción. Era obedecer o era arriesgar su vida y probablemente la vida de su familia a morir. Pero fíjate lo que dice acá el versículo, y lo expresa de una manera tan hermosa y tan tierna, que nos tendría que llevar a meditar en nuestra obediencia. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Y después, ¿qué dice? De corazón. Esta es la diferencia del que ha sido justificado, del que es hijo de Dios, y aquel que no ha sido justificado y que no es hijo de Dios. Y te repito, lo dice Pablo de una manera maravillosa. Nosotros solo obedecemos ¿por qué? De corazones, porque nos nace. No porque sea una obligación, no porque no tengamos otra opción, no por temor de que si no obedezco a Dios, entonces me va a juzgar y no me va a bendecir, y hasta incluso puede llegar a quitarme la vida, que lo podría hacer Dios. Pero el cristiano, el hijo de Dios, no obedece porque no tenga de otra. El cristiano obedece, o tendría que obedecer, ¿por qué? Porque le nace en el corazón, ¿sí? Hay un versículo que me encanta ahí en Ezequiel capítulo 36, muchos de ustedes lo conocen, lo puedes ir buscando ahí, Ezequiel capítulo 36, porque mira, expresa algo similar a lo que expresa acá
Pablo en Romanos. En el momento en el que nosotros creemos en el Evangelio, en el momento en el que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y somos justificados, Dios hace algo maravilloso, algo extremadamente maravilloso. Dios nos da un nuevo corazón, ¿sí? Y es un corazón para obedecer. Fíjate, Ezequiel 36, a partir del versículo 24 al versículo 27, es un pasaje que está hablando Dios a su pueblo y que hay muchos paralelismos y hay un cuadro de la salvación muy claro. Dice así, Ezequiel 36, 24, dice: y yo os tomé de las naciones, perdón, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, es decir, a Canaán, en el contexto del pueblo judío. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, un cuadro de la salvación, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y fíjate, dice ahí: os daré ¿qué? Corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y mira lo que dice a continuación: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, es decir, que obedezcas. ¿Ajá? Y guardéis mis preceptos y los pongáis ¿por qué? Por obra. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Esta es la diferencia. En el momento en el que pusiste tu fe en Cristo, inmediatamente Dios te dio un nuevo corazón. ¿Y qué hace este nuevo corazón? De forma voluntaria, no por obligación, no porque no tenga de otra, no por temor a lo que vaya a pasar. Tiene que ser un deseo del creyente genuino obedecer a Dios. Ahora, obedecer siempre cuesta, ¿no? ¿O no? Siempre nos va a costar obedecer. Pero te tengo que ser sincero en algo. Cuando veo a algunos de ustedes, o bueno, voy a decir algunos de los que no están hoy, cuando veo a la iglesia y cuando veo a algunos de la iglesia que tienen una lucha fuertísima con la obediencia y que sufren prácticamente sangre, sudor y lágrimas para obedecer. Cuando veo a algunas personas de esta congregación, y digo de esta congregación porque es donde Dios me puso y no tengo que ver con otras, pero cuando veo personas de esta congregación que les cuesta tanto y tanto y tanto y tanto el tema de la obediencia, y cuando veo personas de esta congregación que se sienten siempre presionados y obligados, ¿sabes qué, pastor? Tus temas siempre son los mismos: la obediencia, el compromiso, el servicio. Y cuando hay personas de la congregación que escuchan todos estos temas y lo sienten como una carga pesada, ¿al grado de qué? De que prefieren considerar una iglesia que sea más cómoda y que no se mencione tanto estos temas, que basta ya, tanto obediencia, me tienes cansado ya, y servicio y compromiso. Y prefieren, en el mejor de los casos, irse a otra iglesia, en el peor de los casos, apartarse de la iglesia. Pero cuando el tema de la obediencia es una lucha tan grande en una persona, ¿cuál es el temor? Que no has experimentado la salvación. Porque si lo hubieras experimentado, con tus luchas como las tengo yo, que son fuertes, pero tendría que haber en tu corazón ¿qué? Un deseo de obedecer a Dios. ¿Sí? Y no digo que el creyente no desobedezca, desobedecemos y mucho, pero cuando es tan marcada tu lucha con la obediencia y cuando te incomoda tanto y te hace sentir mal que siempre estar hablando de obediencia, y siempre estar hablando de compromiso, y siempre estar hablando de servicio, y no nace de tu corazón, es porque probablemente Dios no te ha dado un nuevo corazón. Porque aquel que verdaderamente es creyente, aquel que genuinamente ha sido perdonado por Dios, dice: aunque eras esclavo del pecado, versículo 16 dice: habéis obedecido de corazón. Tiene que haber algo en tu corazón, sí o sí. Si eres hijo de Dios, tiene que haber algo en tu corazón que te lleve a decir: Dios, quiero obedecer con todo mi corazón.
no hay otra cosa en mi vida que quiera hacer más que obedecer. Y creo que es necesario hacer esta distinción, ¿no? Porque la obediencia no tendría que ser el producto, porque a lo mejor no, yo sí obedezco, pero la obediencia no tendría que ser el producto de presión externa. Lo hago porque el pastor me lo dice y porque la próxima vez que lo vea, ya me la sé, me va a preguntar si hice mi tarea o no, Lalito. Lo tenemos. Eso es una ayudita, ¿no? Para que obedezcamos. ¿Sí? Pero de la obediencia que estamos hablando no es una obediencia que se produce por factores externos, porque me van a ver o me van a preguntar, o porque yo mismo me obligo y digo, no, si soy hijo de Dios, si soy hijo de Dios, si soy hijo de Dios, tengo que obedecer. No, cuando Pablo dice que esta obediencia es de corazón, no es producto de presión externa, sino que tendría que ser fruto de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tendría que ser algo que no tienes tú mismo que obligarte, ni nadie te tiene que obligar. Es algo que tendría que surgir, ese deseo profundo de obedecer a Dios de lo más íntimo de tu corazón. Pues tú pon una semilla de naranja en la tierra y ponle toda la cantidad de sol posible y échale todo el agua posible y planta tu árbol de naranja en medio de un viñedo y échale sustratos y vitaminas para viñedo. ¿Y qué va a salir de esa naranja? Naranjas. ¿Sí? Así hagas todo lo posible para que salgan uvas, no van a salir. Porque dentro que hay una genética que dice que el árbol es de ¿qué? De naranja. Entonces cuando hablamos de obediencia, porque sí, claro, tú puedes decir, no, yo sí obedezco, vengo, leo, pero si esta obediencia es producto de factores externos y de presión y todo eso, y no surge de tu corazón, no es de lo que está hablando Pablo acá en Romanos 6:17. Y mira, este versículo es sumamente interesante, dice, pero gracias a Dios, y cuando dice acá gracias a Dios, significa que la salvación tiene que ver con ¿quién? Con Dios. Es gracias a Él, ¿no? Hay un punto en mi vida en el que yo tomo una decisión, pero el que hace realmente todo el esfuerzo para que yo sea salvo, ¿quién es? Dios, ¿no? Gracias a Dios, que aunque erais, y aquí comienzan entonces los pasados esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón. Y mira lo que dice acá al final del versículo, dice, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es un fragmento hermoso. ¿Qué significa habéis obedecido de corazón? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Por lo menos hay dos implicaciones de esta frase. Una tiene que ver con el contexto literalmente de la esclavitud. Te pregunto, ¿un esclavo tenía la capacidad de decidir quién iba a ser su señor? No. ¿Era una decisión de quién? Era una decisión de dos personas, el que vendía al esclavo y el que compraba, ¿sí? Así que el esclavo no tenía injerencia de quién era su señor. Simplemente era ¿qué? ¿Qué dice el versículo 17? El entregado, ¿sí? El esclavo no decidía, simplemente tú dabas tu dinero al que estaba vendiendo al esclavo y el que estaba vendiendo al esclavo, ¿qué hacía? Te lo entregaba. No hay injerencia en eso, ¿sí? Y después la segunda acepción que tiene, o la implicación que tiene este versículo, es que muchas personas dicen esto, ¿no? Cuando yo tenía 12 años, por ejemplo, allí entendí el plan de salvación, puse mi fe en Cristo y entregué mi vida al Evangelio. ¿Has escuchado esto alguna vez? Ahora, ¿qué dice este versículo? Yo no entrego mi vida al Evangelio. Yo soy entregado, mi vida es entregada al Evangelio. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Y después añade, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿A qué fuimos entregados entonces? A aquella forma de doctrina. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que yo no soy entregado a lo que yo entiendo de la doctrina. Yo no soy entregado a lo que yo interpreto o a lo que yo quiero interpretar de las Escrituras. Yo no soy entregado
a lo que me conviene de la doctrina y a lo que no me conviene de la doctrina no soy entregado. La versión en inglés dice que fuimos entregados a un estándar de enseñanza. Entonces nuestra vida fue entregada por Dios ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios. No obedecer lo que nosotros queremos, ni nos conviene, ni nosotros entendemos o pensamos que es lo mejor para nuestra vida. Fuimos entregados a la plenitud de lo que dice la palabra de Dios, a obedecer todo lo que se dice en las Escrituras. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Versículo 17. Entonces fuimos nosotros entregados a este tipo de doctrina o a este tipo de enseñanza. Versículo 18. Y librados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Mire, lo que hizo nuestro Señor fue maravilloso. Porque un esclavo se compraba en aquellos entonces, ¿para qué? Para vivir una vida de qué? De esclavitud, ¿no? O sea, te compraban y bueno fuera que te compraran para dejarte libre, para otorgarte la libertad. Los esclavos estaban ahí, o sea, imagínate, era un mercado donde como si fuera un producto que se exponía en una vitrina, la gente pasaba y decía, me gusta, no me gusta, sí, ¿cuánto cuesta esta herramienta? Cuesta tanto, te compro. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Nos compró, ¿pero para qué? Para liberarnos del pecado. Y siendo liberados del pecado, que dice el versículo 18, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19 dice Pablo, hablo como humano, es decir, estoy utilizando todos estos ejemplos de la esclavitud y de ser comprado, de ser vendido, de a quién sirves. Estoy hablando como humano por vuestra humana debilidad, es decir, porque como seres humanos no tenemos la capacidad de entender los conceptos profundos y teológicos de Dios. Pablo tiene que hablar por la debilidad del hombre, por nuestra falta de comprensión, habla con estos ejemplos humanos. Dice que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, fíjate, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Estamos terminando. Y me gustaría que recuerdes algo. Cuando eras esclavo del pecado, dice que así como presentabas vuestros cuerpos para servir a la inmundicia, ahora sí presentar vuestros cuerpos para santificación y para servir a la justicia. ¿Cómo presentabas tus miembros cuando eras esclavo del pecado? Por ejemplo, te ibas a una fiesta y ¿cuánto duraba la fiesta? ¿A qué hora llegabas a tu casa? Los que eran pachangueros. Temprano, ¿no? A las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que dice este versículo? Que así como presentabas tu cuerpo como un instrumento para la justicia, ahora tendrías que presentar tus miembros para servir a la justicia. Y se entiende, ¿no? Si antes no me pesaba estar hasta las 3 de la mañana pecando, ahora no me tendría que pesar ¿qué? Estar hasta las 3 de la mañana ¿qué? Sirviendo a Dios. Si antes gastaba todo mi dinero en lo que quieras, tu pecado favorito, en alcohol, en música, en vicios, si antes hacías eso porque eras esclavo del pecado, ahora ¿qué tendrías que hacer? Así como gastaba todo mi dinero y se me iba toda mi quincena en vicios, en alcohol, en mujeres, ¿qué tendría que hacer ahora? Y no me tendría que ser una carga. Gastar mi quincena en cosas que tienen que ver con Dios, ¿no? Porque lo dice el pastor y porque me obliga, no, porque de corazón me nace obedecer a Dios. Si antes le dedicabas tanto tiempo a cosas inútiles y podrías estar todo el día, no sé, viendo películas o jugando videojuegos o en la calle con tus amigos, y así presentabas tu cuerpo como un esclavo del pecado, ¿qué tendría que hacer? Bueno, no me tendría que ser nada extraño dedicarle tanto tiempo y tanta energía para servir a Dios. ¿Sí? Así como lo hacíamos antes con el mundo, ahora sí tendríamos que presentar nuestros miembros para servir a la justicia. ¿Te acuerdas? Habíamos leído un versículo ahí en Romanos 3, ¿no? Yo te lo leo, versículos 10 al 18, y justamente Romanos 3 hablaba de cómo presentábamos nuestro cuerpo para servir al pecado. Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y comienza a hablar acerca de los miembros del cuerpo. Sepulcro abierto es su garganta.
con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces Romanos es la radiografía de cómo antes nuestros ojos, nuestra boca, nuestra lengua servían los propósitos de Satanás. Bueno, ahora sí, de la misma forma, nuestra boca, nuestros ojos, nuestra lengua, lo que decimos tendría que servir a Dios. Presentarse cada día tiene que ver con esto, ¿no? Cuando Pablo dice presentar vuestros miembros para servir a la justicia, es la idea siguiente. ¿Qué días vas a trabajar regularmente? ¿O qué días te presentas a tu trabajo? Te presentas una vez al año y dices, bueno, ya me presenté a trabajar y pues ya los otros 364 ya la libramos. No. Es esta la idea que utiliza Pablo. Como cuando tú te presentas a tu trabajo todos los días, no es que Dios te presento mi cuerpo, mis miembros, mi mente, mi corazón, te lo presento a ti para tu servicio. Y te vas y te olvidas y no lo vuelves a hacer. Lo que quiere transmitir Pablo acá es la lucha que deberíamos de tener todos los días. Y como en tu trabajo tú te presentas todos los días, adivina qué tendrías que hacer. Todos los días, en la mañana decirle, Dios, hoy quiero presentarte mis pies a donde vaya, quiero presentarte mis manos, lo que hagan, que no las utilice para coimas o para estafas o para nada indebido. Dios, hoy quiero presentarte mis ojos, que no voltee a ver aquello que es incorrecto, que no ve en las pantallas nada que es incorrecto. Dios, hoy te presento mi boca, cuídame de no decir mentiras, cuídame de no decir nada que te ofenda, utiliza mi boca como un instrumento para presentar el Evangelio a otros que lo necesitan. Esta es la idea de cuando Pablo dice presentar vuestros cuerpos. Es un ejercicio que el Hijo de Dios lo tiene que hacer todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y adivina esto, entre más lo hagas, ¿qué va a suceder? Hay un dicho que dice que la práctica hace que al maestro. Por eso, esta es la idea tan hermosa de Pablo. Todos los días lo tienes que hacer. Y entre más lo practiques, más fácil se te va a hacer. Entonces, cuando un creyente te dice, es que me cuesta mucho trabajo obedecer, ¿qué significa? Que no lo he estado practicando y por eso le cuesta, ¿sí? Pero el cristiano que todos los días presenta su cuerpo y sus miembros, su cabeza, su mente, su boca, todos los días te presentas a Dios como un instrumento de justicia, te vas a convertir en un experto. Y cada día te va a costar mucho menos obedecer a Dios. No, quizás no es la mejor expresión, que cada vez va a ser más fácil, pero vas a estar disciplinado y vas a estar preparado para obedecer. Presentar vuestros cuerpos tiene que ver con esta idea de todos los días ejercitar para que cada vez sea más fácil. Si te cuesta, te repito, si tú dices, es que me cuesta mucho trabajo obedecer, es porque no lo estás practicando lo suficiente. Practícalo más y se te va a dar mejor. Versículo 20, porque cuando eres esclavos del pecado, eras libres de la justicia, es decir, actuabas independientemente a Dios. ¿Sí? Esto es lo que se refiere con la libertad. Y terminamos con esta idea. Considérate esclavo, sí o sí eres esclavo, y solamente hay de dos opciones: o eres esclavo para obedecer a Dios, o eres esclavo para obedecer a ¿quién? Al pecado. Le hagas como le hagas, vas a ser un esclavo. Tú decides a quién eres esclavo. Pero tienes que saber esto, y tenemos que entender esto: que siempre va a haber una retribución, que siempre va a haber un pago, que siempre va a haber un salario. Los esclavos tenían un salario, ¿cierto o no? Se les pagaba mucho o poco, por lo menos con casa y sustento, pero se les pagaba. No importa a quién decidas obedecer, sí o sí vas a ser esclavo de él. Pero así como tienes que considerarte esclavo, tienes que considerar la retribución o el salario o el pago de a quién estás sirviendo. Y es la idea con la que va a terminar Pablo. Versículo 21 dice, pero qué fruto, o qué retribución, o qué pago, o qué salario tenías de aquellas cosas de las cuales hoy os avergonzáis. Mira, dos cosas acá. Si las cosas que hacías antes no te causan vergüenza hoy, e incluso las presumes y te sigues deleitando, no tienes un nuevo corazón. Una evidencia de una real conversión es que tendríamos que avergonzarnos de lo que hacíamos antes. ¿Sí? No
exhibir nuestras medallas y nuestras victorias, ¿sí? Y la segunda es la pregunta: ¿qué obtuviste de todo eso? ¿Qué obtuviste de las borracheras? ¿Gastaste dinero? ¿Te metiste en problemas? ¿Físicamente arruinaste tu salud? ¿Qué ganaste del cigarro? ¿Qué te produjo? Problemas en los pulmones, dientes todos amarillos, llenos de caries, una mala condición física. ¿Qué obtuviste o cuál fue el pago de la pornografía que viste? Vergüenza, culpa, se atrofió toda tu idea de la sexualidad, trajo problemas a tu matrimonio porque idealizaste algo que no era así, te causó una adicción. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas a las cuales servías antes y de las cuales hoy tendrías que avergonzar? Y aquí dice cuál es el pago, porque el fin de ellas, ¿qué dice? Es muerte. Es decir, Pablo es claro, pues no hay vuelta de hoja. ¿Quieres servir al pecado? Hazlo, pero tienes que entender esto, que un día vas a tener que pagar. ¿Y con qué vas a pagar? Con tu propia vida. ¿Quieres servir al pecado? Hazlo. Sé esclavo del pecado, obedece a todo lo que el pecado te diga, el placer, el disfrute, el vivir para el aquí, para el ahora, para tener una vida de felicidad, de comodidad. ¿Quieres vivir esclavo de esas cosas? Hazlo. Pero un día te va a costar, y te va a costar todo. Más ahora, versículo 22, y fíjate, te decía todos los pasados, ¿no? Pablo lo da por hecho, por algo seguro, por algo que es del pasado. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos que siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ahí están los dos salarios. ¿Quieres obedecer al pecado? ¿El fin cuál va a ser? Muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Pero por otro lado, y está en pasado, si habéis sido liberados del pecado, vas a tener también tu pago, vas a tener tu retribución, vas a tener su salario. ¿Cuál va a ser? En esta vida de santificación, cada vez vas a tener un carácter más parecido al de Cristo. ¿Y el fin cuál va a ser? La vida eterna. Y escucha esto, en la vida eterna te vas a dar cuenta que valió la pena haber obedecido a Dios. En ese lugar y por toda la eternidad vas a decir: todo lo que me costó ser obediente a Dios valió la pena. Todo lo que me costó cerrar mi boca, cerrar mis ojos a ver cosas inapropiadas, dejar vicios, cambiar hábitos, todo lo que me costó tener que levantarme temprano porque no me daba tiempo de leer y tuve que levantarme a las 5 de la mañana para obedecer y tener mi tiempo con Dios. En la eternidad vas a decir: cada uno de mis esfuerzos por obedecer a Dios valió la pena. Y se pagó más allá de lo que yo podría haber pensado. Y termina por eso el versículo 23, que se puede utilizar para no creyentes, pero que más bien creo que en la mente de Pablo, él estaba pensando en animar a la iglesia en Roma. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando decides obedecer a Dios, te repito, te vas a dar cuenta por mucho que valió la pena el costo que te produjo obedecer a Dios. Por mucho. Es un versículo que se puede utilizar bien para no creyentes, pero la idea de Pablo creo que es esta. Porque el tema de esta sección, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? La santificación. Y la santificación incluye la obediencia. Y te va a costar. Y vas a tener que, en tu mente, ahora sí que mentalizarte a que eres un esclavo de la obediencia a Dios. No es que tienes opción. Desde el principio, vivimos nuestra vida cristiana todavía pensando que tenemos la opción de pecar. Para el Hijo de Dios genuino no tendría que ser una opción. La única opción, ¿cuál tendría que ser? De corazón, yo decido obedecer. No tengo opción. Soy esclavo de la justicia. Soy un esclavo del servicio a Dios. Y me someto a mí mismo. Si hay una oportunidad de servir, como soy un esclavo, tengo que servir. Si hay una oportunidad para evangelizar, para mí no lo veo como una opción. Soy un esclavo y tengo que evangelizar. ¿Sí? ¿Me explico?
Entonces el ánimo de Pablo es este: sométete y considérate esclavo, no del pecado, considérate esclavo de la obediencia a Dios, a la justicia. Y en la eternidad te darás cuenta, nos daremos cuenta, que lo que te costó obedecer a Dios se va a ver retribuido y se va a ver pagado por mucho, por estar en la gloria. Querido Dios, damos gracias por este tiempo, damos gracias por tu palabra. Dios, ayúdanos a entendernos no como hijos tuyos que tienen opciones de obedecer o no obedecer a ti, de obedecer al pecado o no obedecerlo. Ayúdanos a considerarnos esclavos de la obediencia a ti y a vivir una vida que refleje esta verdad que se expuso en este pasaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.